lunes 9 de septiembre, 7:10 de la mañana. Examen que entra toda la semana 2 y toda la semana 3. Jóvenes, de alguna forma vamos a llegar hasta Bartonella, con fe. ¿Sí? Es un montón. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuánto dura nuestro examen? 15 minutitos, 8 preguntas para escribir. ¿Listo? Entonces, por favor, esos 2 puntos, si es que alguien no viene, por favor, venga a dar examen en la otra clase. ¿Sí? Si no, espero que tenga una justificación apropiada. Entonces, por favor, la delegada escribe eso en la clasecita. ¿Sí? El lunes a las 7:10 inicia el examen. ¿Listo? Muy bien, diga. ¿Era la semana 2 o 3? No, es la 3 y la 4. Sí, 3 y 4. Tienen las 3 y 4, ¿sí? Si no me equivoco, comenzamos con Estafilo y terminamos con Bartonella. ¿Entendido? Muy bien. Yo creo que estábamos en este dibujito. ¿Cómo que más antes? Este dibujito, entonces. ¿Cómo que más antes? No. Ahí. Mycoplasma pneumoniae se transmite por la tos. Mycoplasma hominis va a ocasionar enfermedades graves cuando la mujer está embarazada. ¿Listo? Y como no da mucha sintomatología mientras está embarazada, el problema es cuando se produce el parto o si es que se ha producido un aborto, la infección va a ser mucho más severa. Si es que la paciente no recibe tratamiento, puede ocasionar enfermedad pélvica inflamatoria, puede pasar al riñón y cuando el bebé nace por el canal del parto, infectarse y poner en riesgo su vida. En algunos casos, la infección antes del parto hace que nazca antes de tiempo por la inflamación. ¿Sí? La placenta y sus membranas se inflaman y eso estimula que se produzca el parto. Entonces hemos dicho que un bebé que nace antes de tiempo tiene también mayor riesgo de morir. El ureaplasma ureolítico va a producir la misma sintomatología que corresponde a la gonorrea, con la única diferencia de la secreción que vamos a ver en un momento. Entonces hemos dicho que Mycoplasma pneumoniae va a producir neumonía atípica. Ya les dije cómo es la neumonía atípica, ¿verdad? Tos exigente, a veces con poquita expectoración o sin expectoración, y no va a presentar el dolor en un solo lugar. No sé si el paciente dice que le duele todo cuando está tosiendo. Muy bien, entonces aquí estamos observando lo que corresponde a una radiografía y ustedes dirán, doctora, pero no hay nada. No, sí hay. Ven esta zona de aquí que está más blanquita y ven esta zona al costado que es lo que corresponde a los bronquios. Los bronquios, al estar llenos de aire, no deberían verse. Entonces este refuerzo de la trama bronquio-alveolar significa que algo está pasando. A diferencia de la neumonía típica, donde voy a tener un lado o el otro completamente opaco. ¿Listo? Entonces, en la radiografía esa es la gran diferencia, de que la neumonía por estreptococo, neumonía va a causar consolidación y derrame pleural. ¿Cómo sé que hay derrame pleural? Porque el líquido va a anular el ángulo costofrénico. Eso tienen que saber. Eso es fisiopatología. ¿Sí? Ya se acuerdan que les conté todo. Es dentro de el alveolo y como está llanito se comienza a escapar el agua y el agua ¿hacia dónde va a ir? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Entonces, ¿dónde se va a llenar? En el ángulo costofrénico y entonces por eso, aquí están viendo derrame pleural. No, entonces por eso la neumonía típica tiene, la neumonía con T, típica tiene consolidación y derrame pleural y por eso le duele al paciente. En cambio la atípica, como está más distribuida, el paciente no te va a decir, me duele en un solo punto. ¿Entendido? Muy bien. Ay, no, ¿qué estaba contando? Ya, que el micoplasma no va a invadir a la célula, hemos dicho que le va a robar el colesterol y va a producir peróxido de hidrógeno. ¿Dónde está? El peróxido de hidrógeno, ¿se acuerdan que es irritante? Entonces imagínense agua oxigenada en el pulmoncito. Entonces por eso el pacientito está que tose y tose y tose y se pasa varias semanas así. Jóvenes, esto es bien importante en la neumonía atípica, porque
pareciera que tiene tuberculosis. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? 2 semanas con tos o más hay que sospechar tuberculosis. ¿Sí? Pero ¿qué tipo de tos tiene que ser? Con expectoración blanquecino amarillenta. Si la expectoración es herrumbrosa, ¿eso será tuberculosis? No, ese es estreptococo neumo. Y le vamos a dar tratamiento y se va a recuperar, ¿cierto? En cambio, este pacientito no reacciona bien al tratamiento normal, hay que darle, vamos a ver ahorita. Muy bien, entonces, el micoplasma hemos dicho que es bien difícil de cultivar, nadie va a esperar 4 semanas, ¿no es cierto? Además, el cultivo tiene que ser especial con colesterol. ¿Podemos hacer una prueba de PCR? Sí, hemos dicho. Sí, sino que, sí, me ha encantado que todo el mundo quiere diagnosticar por PCR, solamente hay que ponernos un chiquitín. Han hecho PCR en biología molecular, ¿sí? Todo es súper pequeñito, súper así. Pero en el caso de ustedes no han visto cuánto cuesta. ¿Se acuerdan cuando estábamos con COVID? ¿Alguien se ha hecho la prueba de PCR porque tenía que viajar? ¿O porque alguien sabe cuánto cuesta una PCR? 50 soles. ¿Cuánto está? 50. No, la PCR. La que está más económica es la anti. La PCR para COVID comenzó en 600 soles cuando recién se hizo el kit. Y cuando se popularizó porque tenía que hacerse cada rato, bajó a 200 soles. ¿Listo? Entonces, la versión económica de un PCR es 200 soles. La versión real es un poco probable que todos los hospitales tengan PCR, ¿no es cierto? Y que todos los pacientes puedan pagar. Es verdad que es excelente, pero no siempre va a estar al alcance. Por eso tenemos que tener varias opciones. Por eso nosotros, ¿qué proponemos? El diagnóstico cero, lógico. Manita levantada. ¿Qué diferencia hay entre IgG e IgM? ¿Ya les pregunté eso? La IgM está al inicio de la infección y la IgG aparece después. Muy bien. La IgM implica la fase aguda. ¿Qué día soy? 6, 7, 5, 3, 4. Claro. Siempre en la E. Es caro. Sí. Y es la única cara, ¿no es cierto? Muy bien. Listo. Entonces, muy importante. La IgM es de la fase aguda, es decir, cuando mi paciente se acaba de infectar. Y la IgG va a cambiar. Entonces, la IgM es la que primero está viendo qué pasa. Entonces, la IgM le avisa a la IgG para que se comience a formar. Y hay un momento en que las dos se superponen. Luego, la IgE va a comenzar a aumentar. Y la IgG tiene la capacidad de mantenerse en el tiempo. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante tomar los dos. Actualmente se hace este de la EIA, es un muy buen examen, y el ELISA. Son un poquito más costosos que la aglutinación, pero igual resultan bastante útiles porque solamente tengo que sacarle sangre a mi paciente. Entonces, ¿qué voy a hacer en el caso del micoplasma? Cuando es neumonía, le digo que se ponga mascarita o que esté aislado, ¿no es cierto? Para que no le siga tosiendo a los demás compañeros. Y en el caso de todos los demás, como la transmisión es sexual, que evite tener relaciones mientras dura el tratamiento y decir respuesta de que siempre el uso del preservativo es necesario para que no haya contagios. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Macrólidos, ya les dije, ¿cuáles son los macrólidos? Sí, de los autos. Eritromicina y gentamicina. Eritro, medio punto. Te diría medio, el cero. Muy bien. Entonces, ¿cómo se dice? Te diría no, es medio, no vale. Es la única lucero, ¿no? Porque las lucianas son 4. ¿Sí? Ya. Entonces, jóvenes, es su obligación moral conocer los macrólidos. ¿Por qué? Porque son la alternativa a los alérgicos a penicilina. ¿Listo? Entonces, la eritromicina es el más suavecito. ¿Sí? ¿A ustedes le darían eritromicina a una neumonía? Mejor no. Entonces, ¿qué le doy? Acitro. ¿Y qué es un poquito más fuerte que el acitro? Claritro. Entonces, son los 3 macrólidos. Y es desde tromicina. Por eso es acitro, eritro, claritro, micina. ¿Listo? Muy bien. ¿Ha quedado claro? Y las tetraciclinas se llaman tetraciclinas. Sí, es el nombre más. La familia se llama tetraciclinas y el antibiótico se llama tetraciclina. ¿Sí? El otro es la doxiciclina. Jóvenes, esos antibióticos sí tienen que saber. Tetraciclina, doxiciclina, macrólidos. Sí. Entonces, ¿qué
macrólidos resultan súper útiles. ¿Cuál es el mejor tratamiento para Streptococcus pneumoniae? Penicilina. Pero si mi paciente es alérgico, ¿qué le voy a dar? Acitro, porque es neumonía, ¿no es cierto? Ya per sí. Y la acitro cubre neumonía típica y atípica, ¿o no? Entonces, cuando ustedes sospechen de un pacientito, pueden comenzar con acitro. ¿Por qué? Porque estoy cubriendo las dos neumonias, ¿no es cierto? Cuando lo vean así malito, porque si no tiene criterios de hospitalización, lo puedo mandar a la casa con acitro. ¿Entendido? Este es el momento de la vida donde, por favor, están atentos y responden con su manita levantada. Presente. Entonces, vamos a continuar con lo que corresponde a clamidia. Clamidia, ponemos bacteria porque las formas que toma son diferentes. Esta ni es coco ni es bacilo. Se va a cambiar de forma de acuerdo al estadio en que se encuentre. Sabemos que es gram negativa, no porque se coloree con gram, no agarra, sino porque su pared contiene liposacáridos, ¿no es cierto? Entonces, no va a decir que se ve color rosado, no, estas no agarran color porque están dentro de la célula y ahí el color no va a ser típico, ¿listo? ¿Y por qué tampoco decimos ni es coco, ni vacío, ni nada de eso? Porque va a cambiar de forma. El cuerpo elemental es la forma infectante y el cuerpo reticular es la forma metabólicamente activa que le permite reproducirse. Entonces, vamos. Jóvenes, la clamidia se transmite por contacto cercano. ¿Listo? La mayor parte de veces. Ahora, es que hay diferentes clamidias. ¿Sí? La más importante, sobre todo la trachomatis, es por contacto sexual. El cuerpo elemental se agarra a la célula, forma una vesícula de endocitosis y inmediatamente se convierte en cuerpo reticular y comienza a reproducirse. ¿Listo? Y entonces va a reproducirse tanto y tanto y tanto y tanto que va a romper a la célula. Entonces, cuando se da cuenta de que tiene que volver a salir, otra vez se convierte en cuerpo elemental y va hacia la siguiente célula. ¿Sí? Estas tienen que ser obligatoriamente intracelulares porque van a aprovecharse del ATP de la célula. Entonces, como el ATP no sale, tienen que ellas ingresar. ¿Listo? Entonces, cuando estamos hablando de las clamidias, son una gran cantidad de bacterias. Nosotros nos interesan las que causan enfermedades, pero recuerden ustedes que hemos hablado de familia, género, especie. Más grande que el género es el orden. Entonces, el orden de los clamidiales es mucho más grande, pero ¿quiénes nos interesan a nosotros? 3 clamidias hay que aprender. 1, clamidia trachomatis, con sus diferentes serotipos que ahorita vamos a ver. 2, clamidia pneumoniae. Y 3, clamidia psittaci. ¿Sí? Entonces esas 3 clamidias hay que aprender. ¿Son las únicas clamidias que existen? No. Yo tengo hasta las 9:45, ¿verdad? Entonces, muy bien. ¿Cómo voy a diferenciar a las clamidias? Pero aquí estamos poniendo todas las opciones. ¿Qué hacíamos antes? Hace mucho tiempo, no nos van a creer. Inyectábamos con la secreción del paciente a un ratoncito y veíamos si es que le iba, qué tan mal le iba para sospechar cuál de las clamidias era. Sí, comprenderán que eso ya no se hace, ¿cierto? Luego podemos cultivarlas o, ¿cómo se llama? Obtenerlas de la secreción o del tejido. A veces en el tejido hacemos una pequeña biopsia y podemos observar. Y podemos diferenciar entre las formas de los cuerpos elementales y reticulares. Eso no funciona tan bien porque no siempre vamos a poder tomar las muestras del paciente. Ahora, esto de aquí, para el lipopolisacárido, es la forma en que las diferenciamos. Pero esto se hace en laboratorios especializados, no es lo que vamos a hacer todos los días. Y por eso es que sabemos que la clamidia pneumoniae es una. La clamidia psittaci es una, pero la clamidia trachomatis tiene un montón de serotipos, es decir, es la misma especie bacteriana, pero los serotipos son diferentes.
diferentes, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, ¿por qué tengo que entender esto? Porque dan enfermedades diferentes. ¿Cuántos serotipos tengo? De la A a la K y luego el serotipo L. Doctora, A, B, C, D, sí, igual en el alfabeto. Muy bien, entonces vamos a ver qué causa. Entonces, ¿cuántas clamidias trachomatis tengo? Montón. Y se comportan diferente de acuerdo a su serotipo. Entonces, ¿quiénes van juntas? La A, la B, la BA y la C. Entonces, A, B, C. Esta de aquí es bien importante. ¿Por qué? Porque el paciente va a ser donde se desarrolle la clamidia, pero las patitas de la mosca también pueden transmitir la infección. Sí, en este caso sí es cierto. Sí, este pacientito se puede haber infectado por la patita de la mosca. ¿Y cómo se va a llamar la enfermedad en este caso? Tracoma. Entonces, ¿qué es el tracoma? El tracoma es una lesión que se produce después de la conjuntivitis. ¿A todo el mundo se le ha puesto el ojito rojo? Ya, eso se llama conjuntivitis. Pero cuando la causa de la conjuntivitis es la clamidia trachomatis, serotipos A, B, C, va a comenzar a destruir la córnea y se va a volver blanca. ¿Su córnea de qué color es? Transparente, ¿cierto? Totalmente transparente. Cuando se pone blanca, uno pierde la vista. Eso se llama tracoma. Entonces, ¿por qué hacemos hincapié en esto? Esta de aquí es muy frecuente, sobre todo en la zona de África y sobre todo en zonas donde hay hacinamiento y guerras y problemas así. En el hospital las mosquitas van contagiando a todo el mundo, y también en zonas donde la higiene no es muy buena, una persona se puede contagiar y las mosquitas van a contagiar a más personas. Allí es un problema muy serio. ¿Entendido? Pasamos a los serotipos D a la K. Esto es por transmisión sexual, es decir, tienen que estar en contacto íntimo. ¿Y el problema cuál es? El bebé. Porque la infección sexual, ¿cómo se va a manifestar? Como una uretritis no gonocócica. ¿Sí? Ya les conté eso. Sí, ahora les termino de contar. Porque es la misma sintomatología, es para micoplasma, hominis, ureaplasma, urealítico, clamidias, clamidia trachomatis. ¿Listo? Y por eso las tres se llaman uretritis no gonocócica. ¿Listo? Pero ¿cuál es el problema? Para el bebé. El bebé, acuérdense, lo primero que le atacaba era el ojito, pero también puede ingresar y dar infecciones graves, ¿sí? Y estos pacientitos van a tener síndrome de Reiter. Ahorita vamos a ver qué cosa es el síndrome de Reiter. ¿Ya quedó claro? Luego pasamos al biovar o serotipo. Es mejor utilizar biovar en este caso. LGD significa linfogranuloma venéreo, ¿sí? Sus letras reducidas son L1, L2 y L3. ¿Qué creen que va a causar? Linfogranuloma venéreo. ¿Y cómo se va a transmitir? Por vía sexual. Hemos dicho, ¿cuál es la segunda clamidia que hay que saber? La primera es la trachomatis. Ustedes dirán, doctora, ¿cuál clamidia de trachomatis? Son como 8. Pero bueno, es que es una sola bacteria, diferentes biovarus, ¿no es cierto? Ya. Uno. ¿Qué es la segunda que hay que conocer? La neumonía. ¿Listo? Antes se llamaba tuar. Es anecdótico, porque dicen la clamidia tuar. ¿Cuál clamidia tuar? No, es la clamidia neumo. ¿Qué creen que causa? Neumonía. ¿De cuál? ¿De la típica o atípica? Atípica. O sea, ¿se va a parecer mucho a micoplasma? Sí. Y luego la citacosis, la clamidia citasi va a también causar neumonías. Que es un poquito más leve y puede causar neumonía y puede causar situaciones más graves, pero generalmente es en el pulmoncito. ¿Listo? Muy bien. Entonces hemos dicho la clamidia pneumoniae, se llamaba VAR. ¿Y qué hemos dicho que es? ¿Cómo es la neumonía típica? Tos persistente que tiene escasa o nada de secreción y que no presenta un dolor ubicado, ¿no es cierto? Y esta clamidia pneumoniae se va a transmitir, sí, por la tos, ¿cierto? Mi paciente tose y va a contagiar. Ahora, ¿por qué nos interesa la clamidia citasi? Porque esta está en las heces de algunas aves. El ejemplo más clásico es el periquito. ¿Sí? ¿No es el periquito? Bueno, es el periquito. Entonces, ¿qué pasa? ¿Las mamás tienen periquitos en la casa o no? Entonces, las mamás van a limpiar la jaula del periquito y no se ponen la mascarita. Entonces, ese polvito que se forma tiene las clamidias y luego la mamá comienza a toser y toser y toser. En el caso de la clamidia citasi, si es que es un paciente que tiene un buen sistema inmune, le va a dar neumonitis. Pues bueno,
comienza igualito que un resfriado. Cefalea, fiebre, escalofrío, sí, la tos no productiva, pero tiene que ser por varios días. Este de aquí, hemos dicho de que si es que no avanza, va a quedarse en el pulmoncito, pero podría avanzar hacia el sistema nervioso central si es que mi paciente tiene problemas del sistema inmune, pero la mayor parte de personas va a tener solamente la neumonía de tipo atípica. Entonces, ¿qué le voy a dar? Macróleo. ¿Cuál es nuestro macróleo favorita para neumonía? Acitro. Acitro, jóvenes, porque la neumonía es grave. ¿Cuándo da ceritro? Cuando tiene faringitis. Si ha avanzado un poco más, acitro, sí. Y si no, después das claro, ¿no es cierto? Y entonces aquí estamos viendo que en las células, ¿se acuerdan que los cuerpos reticulares están como bolitas ahí dentro? Entonces ahí se ven las células. Esas que estamos viendo ahí son los cuerpos reticulares, algunos serán elementales dentro de la célula, pero no le vamos a sacar un pedazo de pulmón para la paciente, ¿no es cierto? Entonces por eso también, este de aquí, algunas veces se puede conseguir cuando tú haces la toma de muestra del paciente, sobre todo si es que es una infección de tipo sexual, porque voy a tomar el hisopado y pueden agarrar y ven cómo están las inclusiones ahí dentro de las celulitas. No siempre va a suceder eso, pero si lo encuentras ya puedes hacer el diagnóstico. Pues, ¿qué hacemos generalmente con la clamidia? Diagnóstico cero, le saco sangre al paciente y busco anticuerpos. ¿Ustedes tendrán anticuerpos contra clamidia? No, porque no se han enfrentado a una clamidia, ¿sí? No tenemos moscas que anden volando para transmitir la clamidia, Trachomatis, ¿no es cierto? Y es muy importante entender que si es que aparece la IgM, es un paciente que recién se ha contagiado. Si solamente tiene IgG, podría ser que se haya contagiado anteriormente. ¿Listo? Entonces, en el varón hemos dicho que lo más frecuente es que dé uretritis. Si es que no se da tratamiento, igual va a avanzar a la próstata y el epidídimo y puede causar problemas de fertilidad, igualito que habíamos visto en gonococo. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ver que la secreción es diferente. Entonces, en la mujer ya hemos quedado que por continuidad la clamidia llega al cuello uterino y de ahí va a avanzar hacia el endometrio, la trompa, y si es que no se trata, porque como no tiene mucha sintomatología, esta tiene menos secreción que el gonococo. El gonococo tenía poca secreción, esta tiene menos, mayor probabilidad de que el paciente no reciba tratamiento, entonces termine en infertilidad. ¿Cuál es el problema con la clamidia? La clamidia ayuda a que ingrese el virus que causa cáncer de cuello útero. ¿Qué cosa es la displasia? El estadio previo al cáncer. ¿Sí? ¿Alguna vez han escuchado hablar de precáncer? ¿Sí? No, bueno. Eso es displasia. Entonces, ¿cuál es el problema de la clamidia? Que es malvada, no da sintomatología, mi pacientita no recibe tratamiento y todavía le abre la puerta al cáncer. Es una bacteria malvada, ¿entendido? Muy bien. Y obviamente también puede dar uretritis. El problema con los bebitos es que depende de cuánto se defienda el bebé. Porque puede ser que se quede solo en los ojitos, pero ¿se acuerdan que a todos los bebitos les poníamos antibióticos? Pues eso no le va a causar daño, pero si es que ingresa puede causar neumonía. Y si la neumonía es mala en general, en un recién nacido, ¿cómo creen que será la neumonía? Potencialmente mortal. Pero la clamidia, aparte de eso, puede atacar mediante el sistema inmune. ¿Qué quiere decir? Que activa además al sistema inmune, y el caso más particular de esto es el síndrome de Reiter, que vamos a definir en un momento. Sí, ahorita viene el síndrome de Reiter, ¿ya? Entonces, hemos dicho que las uretritis se dividen en dos, gonocócicas y no gonocócicas. La sintomatología es la misma. Dolor urente al eliminar la orina, prurito y, sobre todo, ¿qué es lo que más llama la atención? La secreción. En el caso del gonococo, la secreción va a ser purulenta, blanco-amarillenta, densa, que puede inclusive llegar a manchar la ropa interior en pequeña cantidad. Entonces, ¿eso le va a llamar la atención al paciente o no? ¿Por qué? Porque en el momento que se hace presión en el cuerpo del pene, va a salir esta secreción y eso va a asustar a cualquiera. Lo mismo sucede con la uretritis no gonocócica, pero lo que sale es esta secreción mucoide más clara, que
puede ser que le llame la atención al paciente, porque eso tampoco es normal, ¿verdad? Sino que en esta secreción mucoide, ¿quiénes pueden estar afectados? La clamidia. ¿Cuál sería la más frecuente de estas clamidias? La trachomatis. Puede ser Mycoplasma hominis o puede ser Ureaplasma urea lítico. ¿Listo? Entonces, por eso es que se engloba en el síndrome llamado uretritis no gonotóxica. ¿Entendido? Y esta es de transmisión sexual y por lo tanto puede ascender en la mujer por la uretra también y también causar problemas tipo infección del tracto urinario, aparte de todos los que acabamos de decir, ¿cierto? Pues por transmisión sexual puede afectar a la vía urinaria o a la vía del sistema reproductor. Muy bien. Y entonces aquí venía el síndrome de Reiter. ¿Qué cosa es el síndrome de Reiter? Es la conjuntivitis acompañada de artritis y uretritis. ¿Listo? Entonces la uretritis que se acompaña de conjuntivitis y artritis. Generalmente las más afectadas son las articulaciones grandes, pero puede ser cualquiera. Entonces, ¿qué es curioso de esto? Que muchos de estos pacientes terminan en el oftalmólogo, porque toda la conjuntiva está roja, ¿no es cierto? Entonces hay que pensar que si es que tiene dolores articulares y ha tenido algún problema o algún contacto sexual de riesgo, también va a hacer. Entonces, ¿qué cosa es el síndrome de Reiter? La uretritis que se acompaña de conjuntivitis y artritis. ¿Y quién causa eso? Clamidia. A diferencia de la gonartritis de gonococo, ¿sí? Esta puede estar en cualquier articulación. Si gonococo generalmente primero pasa la uretritis y recién va y ataca la rodilla. En este caso es simultáneo. Muy bien. Entonces ahora, ¿quién causaba tracoma? La comida tracomatis, serotipos A, B, A y C, ¿cierto? Entonces a este paciente sí le podemos creer que fue por la mosca, ¿sí? O es por transmisión sexual. ¿No? Entonces esta es por generalmente las manitos, ¿sí? Y otro motivo para que no anden agarrándome los ojos, ¿verdad? Porque no saben qué mosca ha estado pasando por dónde. Y otra es, entonces, muy bien. Jóvenes, aquí hemos vertido el párpado, ¿sí? Sí, algunas personas lo hacen, pero normalmente nosotros lo hacemos para diagnóstico. Estamos viendo la parte interna del párpado y allí es donde se va a producir esta inflamación que es como si fuera un empedrado. ¿Dónde está el problema? De que como toma todo el párpado superior, eso va a arañar a la córnea y la córnea va a comenzar a ponerse blanca. Entonces, hasta aquí, ¿qué diríamos que es el tracoma? Es la conjuntivitis que produce daño en la córnea. ¿A ustedes se les va a malograr su córnea porque les dé conjuntivitis? Normalmente no, porque la conjuntivitis más frecuente es la asociada al resfrío, ¿sí? Se resfrían, se les ponen los ojitos rojos, pero no se les pone la córnea blanca. Entonces, por eso es que el tracoma es una enfermedad diferente. ¿Para dónde voy? Diferente. Entonces, ¿ven cómo ahora este pacientito ya tiene tracoma o no? Porque toda esta zona va a impedir la visión del paciente y puede avanzar a toda la córnea. Una vez que has llegado a estado de tracoma, la córnea no se puede recuperar y lo único que se puede hacer es trasplante de córnea. Pero ahora, conseguir un trasplante de córnea está difícil, ¿verdad? Entonces, mejor darle tratamiento lo antes posible, ¿sí? La otra enfermedad que causaba linfogranuloma venérea tiene que ser el biovar L1, L2 o L3, y esta es por transmisión sexual y va a producir una úlcera dolorosa. ¿Qué cosa es una úlcera? Es una lesión donde falta un pedazo de tejido. ¿Están viendo un huequito o no? Sí, pues ese tejido se ha muerto. Sí, eso es una úlcera. Esta úlcera duele un montón y además va a atacar a el sistema linfático. Los ganglios se van a volver grandes y pueden también ulcerarse, como le ha pasado a este paciente. ¿Sí? El ganglio estaba inflamado así como bolita, pero por el daño de la bacteria se ha abierto y todo esto es una úlcera y las úlceras duelen muchísimo. ¿Este paciente está sufriendo? Sí. Y entonces, por eso es muy importante entender que
la transmisión sexual de enfermedades es bien frecuente y bien peligrosa, ¿sí? Si tuvieran que decirle a un adolescente cómo se evita esto, abstinencia. Eso es muy bueno, ¿no es cierto? Porque es cierto, el problema con el preservativo es que si ustedes se dan cuenta, ya han hecho la clase de métodos anticonceptivos, ¿sí? Sí, aquí es la parte de la vida donde no se ríen, respiran, toman esto con seriedad. Jóvenes, todos deben tener la conciencia de que el preservativo no llega hasta acá, o sí llega. No. Entonces, ¿el paciente se puede contagiar o no? Por lo tanto, el preservativo no es 100%. ¿Y está feo o no? Y duele un montón. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante decirle a los jóvenes de que hay riesgo en las relaciones sexuales. Entonces, si uno sabe dónde se está metiendo, pues mejor que se informe antes de que se meta en problemas. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, por eso se considera al preservativo como prevención, pero tiene una tasa menor al 100%. Dime. Uy. ¿Qué voy a darle a Clamidia trachomatis? Ah, ya, la respuesta de Olazábal. No, la doxiciclina no se da en neumonía. Sí, porque les he dicho que de las tetraciclinas hay que saber dos. La primera, que se llama tetraciclina, sí, eso me parecía horroroso. La familia se llama tetraciclina y el primer fármaco se llama tetraciclina. Por eso cuando estás hablando de las tetraciclinas, estás hablando de la familia. Y cuando estás hablando de la tetraciclina, estás hablando de la pastilla que se llama tetraciclina. Sí, es así, ahí sí mal. O sea, ese ya fue el colmo de la conchuda, seguro fue un estudiante. Dijo, pongámosle el mismo nombre. Ya, pues dentro de la familia de las tetraciclinas está la dox. No, la doxiciclina no se da en neumonía, ni de chiste. Generalmente la doxiciclina va muy bien en infecciones de transmisión sexual. Ustedes van a ir a decir que van a dar doxiciclina para neumonía. No es el tratamiento más ortodoxo. ¿Listo? Entonces, sí, entonces de ahí respondiendo. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Hagan farmacología, pero por el momento aprendamos eso, ¿vale? Muy bien, entonces, en el caso de Clamidia trachomatis, la doxiciclina sí va muy bien, sobre todo si es por transmisión sexual. Y también nos va a ayudar ahí la citromicina. ¿Listo? Muy bien. El linfogranuloma venéreo, como se darán cuenta también, la doxiciclina. Entonces, en estas que son de transmisión sexual en las familias, la doxi sí va muy bien. ¿Sí? Muy bien. Pero si tuvieran neumonía, sí igual le darían cosas. ¿Ha quedado claro? Sí, ay no, todavía falta farmacia. Entonces, las riquecias son un problema. ¿Por qué? Estos copobacilos gram negativos son intracelulares obligatorios. Las riquecias, ¿por qué las coloreamos con Giemsa? Porque es más probable que las encontremos con ese colorante. ¿Sí? No vamos a hacer tinción de gram para esto. Este es con Giemsa. Y se tienen que hacer en cultivo celulares. No las vas a poner en agar, ya les he explicado, ¿cierto? Hay células que también se cultivan. Pones un caldo, pones las células, y como son células inmortales se van a reproducir, y ahí le pones la muestra del paciente, entonces la riqueza se va a meter dentro de la célula y ahí va a crecer. ¿Eso está complicado o no? Sí, está complicado. Pero eso es lo que se hace. Ahora, ¿por qué las riquezas me caen mal? Ahorita van a ver la lista porque me caen mal. Muy bien. Aprender de la riqueza. Esta riqueza es conchuda, se deja fagocitar. Sí, porque la clamidia por lo menos se mete en una célula, ¿verdad? Sí, esta no, esta dice, a ver, vengan a fagocitarme por favor, como si fuera taxi esto. Y en el momento que se produce el fagosoma, saca su fosfolipasa A y destruye la bicapa lipídica y se sale a la célula. ¿Listo? Muy bien. La endotoxina, ¿qué cosa es? El lipopolisacárido que tiene la riqueza. Y esto de aquí es muy importante. Los antígenos, es decir, en la superficie tiene unos glucolípidos que se van a parecer al antígeno O de Proteus. Proteus es una bacteria muy común, la vamos a ver en infección de tracto urinario, es una enterobacteria. Pero hacemos la prueba para diagnóstico de rickettsia con la prueba de Proteus. ¿Sí? O sea, perdón, ¿me está diciendo que va a diagnosticar rickettsia con la prueba de Proteus? Sí, porque a veces nos aprovechamos de todo. ¿Por qué? Porque se parece. Entonces, cuando haces eso de diagnosticar rickettsia con la prueba de Proteus, eso se llama reacción de
Bale, Félix. ¿Y por qué hacemos eso? Porque así tienes que pedirlo. Dices, o le mandas al laboratorio, estoy sospechando en Riquelme, yo sé que ustedes tienen una prueba porque nunca se acuerdan, él no. O sea, estoy sospechando en Riquelme de hacer la prueba correspondiente. Si te acuerdas, la puedes pedir directamente como Bale, Félix. Muy bien, entonces, ¿qué dijimos? Las riquecias van a entrar por picadura, ¿sí? Aquí hay que tener ayuda, si uno no sabe conseguir la riqueza así pasando la manito. Por lo tanto, los capilares van a ser los primeros afectados en su célula epitelial y van a comenzar a reproducirse, eso es la hiperplasia, ¿cierto? Esto va a generar inflamación, pero como has dañado al capilar, va a venir el sistema de coagulación para reparar el daño y esto va a ocasionar pequeños trombos que van a llevar a isquemia. ¿Sí saben qué es isquemia, no? La interrupción del riego sanguíneo en un área. Y esto nos va a dar necrosis donde le picó el bichito. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver qué pasa. La están viendo aquí a la célula endotelial que está siendo atacada por la riqueza, ¿no es cierto? Entonces, se va a quedar a vivir ahí por la fosfolipasa, ¿no es cierto? Yo me metí aquí y nadie me hace caso. Muy bien. Esto va a hacer que se active el sistema inmune. Va a aumentar la probabilidad de coagulación y también va a hacer que haya vasodilatación y se edematice la zona. Mediante, sobre todo, las prostaglandinas. El óxido araquidónico también puede generar leucotrienos. Este es un leucotrieno B4. ¿Qué tratamos de decirles aquí? La sintomatología, el problema, la manifestación es por acción del sistema inmune, ¿no es cierto? El sistema inmune tratando de ayudar es lo que va a hacer que se evidencie la enfermedad. ¿Listo? Eso es muy importante. Entonces, esto ya deben haber hecho. Ácido araquidónico se hace en bioquímica, que es un factor de inflamación, y los leucotrienos también van a hacer que todo haya más inflamación y más salida del líquido de los vasitos. Y entonces, esta de aquí, que se me dice que es un macrófago, para alguno debe decir que es un macrófago, va también a llamar a otras celulitas, ¿no es cierto? Entonces, todo ahí arruinamos. La celulita endotelial, como se ha dañado, va a activar el sistema de coagulación y eso va a producir el trombo. ¿Listo? Y entonces entre los dos van a generar que se produzca que se produzca la sintomatología real. Muy bien. ¿Qué es una zoonosis? Es una enfermedad que normalmente se lleva en animalitos y que eventualmente pasa a los humanos. ¿Cómo va a pasar a los humanos? Mediante los animalitos que pican. Estos cuáles son el piojo, la pulga y la garrapata. ¿Listo? Otro motivo para no estar agarrando animalitos. Pero estos, ¿qué animalitos son? Sobre todo los animalitos que no son de casa, ¿no es cierto? Porque al animalito de casa lo bañan, limpian, todo lo demás. ¿Sí? Además, ustedes no tendrán que roedor es una mascota, ¿no? Tienen mascota roedor. No, pero también la bañarán, no, qué horror, no. Entonces, estos son los roedores que viven en la alcantarilla, ¿no es cierto? Y cuando pasan por la casa, dejan a las pulgas, porque generalmente la del roedor es la pulga. Entonces, la pulga queda en la casa y le salta al gatito que la perseguía, ¿no es cierto? Ustedes acarician al gatito y ¿dónde va a terminar? En ustedes, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Ha quedado claro? Entonces, ¿dónde vamos a ver el problema de las riquezas? Sobre todo en lugares donde hay hacinamiento y no hay un buen control de la basura, porque donde hay más basura hay más ratitas y más perritos que son de la calle, no son de la casa, y sobre todo si es que no hay posibilidad de ordenar esto. Esto es un problema muy serio en las zonas de refugiados. ¿Sí? ¿Tenemos de esas un montón o no? Sí, sí, he visto en las noticias la gente que está tratando de salir de todos los problemas que hay en la parte de África y que está en Europa, todos están uno al lado del otro. Y también tenemos una guerra yendo en la franja de Gaza y tenemos otra guerra por el lado de Rusia y Ucrania. O sea,
no es algo que no pase, ¿cierto? Entonces, estos son los animalitos que les decía. Pulga, piojo y garra. Los vas a estudiar a profundidad en ese curso maravilloso que se llama Parasitología. Deja así. ¿Por qué me caen mal las riquecias? Porque hay una riqueza por cada país donde generaron una epidemia. ¿Listo? Estos surgen como brotes. O sea, ¿cómo se llama la enfermedad más importante? Tifus. Ese es el nombre. ¿Qué causan las riquecias? Tifus. Se presentan brotes de tifus en muchos lugares, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el país ha pasado, cuando hemos tenido lo de los terremotos, los deslizamientos, toda la gente tuvo que desplazarse a un lugar y por lo tanto se presentan brotes de tifus porque ahí es donde aparecen las pulgas, piojos, ¿sí? Garrapatas, ¿sí? Entonces, ¿cuántas riquecias hay? Chuchumí. Casi por todo lugar del planeta que han dado tifus tienen una riqueza diferente, ¿sí? Ahora, ¿son diferentes? Sí son diferentes, pero son el mismo género, por lo menos. ¿Cuáles son las imperdonables? Estas dos. La Prowazeki, que da el tifus epidémico. ¿Eso qué significa? Que aparece de tiempo en tiempo en una zona y lo controlamos y otra vez desaparece, otra vez aparece por allá y así sucesivamente. La Rickettsia tifus me va a dar el tifus endémico. Eso significa que siempre está presente. Tengo un caso por aquí, se cura. Tengo un caso por allá, se cura. Entonces, eso depende en qué lugar estás trabajando. ¿Cuál es la Rickettsia más famosa? Esta. La de la fiebre manchada de las montañas rocosas, que es la Rickettsia rickettsii, porque esa fue una de las primeras que se descubrieron, además que está en Estados Unidos y es la que suele estar más frecuentemente en los libros, porque nuestro libro viene de Estados Unidos, ¿no es cierto? ¿Qué más? Tenemos que entender que dentro de la misma familia también está la Coxiella y la Ehrlichiella. Ya las vamos a ver. Entonces, Rickettsia rickettsii está intracelular. La Rickettsia rickettsii es la de la fiebre de las montañas rocosas, ¿no es cierto? Y esta coloración es James, ¿sí? Entonces, generalmente esto va a ser de un cultivo, no lo vamos a ver así. Entonces, como ven ahí toda la lista que nos está enseñando aquí, cómo se llama el microorganismo, cómo se llama la enfermedad, cuál es el vector, cuál es el reservorio y en qué países suele estar, ¿sí? ¿Nos vamos a aprender esto todos? No, nos vamos a aprender las tres obligatorias. ¿Cuáles son? Rickettsia rickettsii, Rickettsia prowazeki y Rickettsia tifus. Vamos, entonces, hemos dicho que necesitamos Rickettsia rickettsii de la fiebre manchada de las montañas rocosas. Luego necesito los tifus. Rickettsia prowazeki, el epidémico, ¿dónde está? En Sudamérica. ¿Listo? Nosotros podemos tener brotes de tifus, sí. Y este es por el piojo. El piojo, ahí está. Y luego la Rickettsia tifus, que es el endémico, o sea, el que siempre da, y este es por la pulga. Y esta sí también está en Sudamérica. ¿Entendido? Entonces, esas tres son imperdonables. ¿Cuáles más hay que conocer? La Coxiella burnetii, que nos va a dar la fiebre Q, porque también es mundial. Y más bien, las Ehrlichielas no son tan frecuentes, pero hay que saber que existen. ¿Sí? Entonces, ahí están las enfermedades que es obligatorio conocer, ¿no es cierto? Hemos dicho la Rickettsia rickettsii, las fiebres típicas, la fiebre que es por Coxiella burnetii, la Ehrlichiosis, que es por la garra. Entonces ya tenemos los culpables, ¿no es cierto? Hemos dicho que esta, dos de acá, Prowazeki es por piojo y tifus es por pulga y la Ehrlichiosis es por garra. ¿Ya tenemos tres culpables? Sí, muy bien. Y ahí está la necrosis que se produce. Ahora, si puedes encontrar la inclusión, o sea, cuando haces una biopsia, puedes verla, y hemos dicho que nos va bien con la Yemsa. Pero esta prueba, la de Weil-Felix, es la que más se utiliza. Pero tienes que tener un título alto, ¿sí? ¿Qué es esto de los títulos? Cuando se extrae sangre del paciente, tú solamente tomas el suero. Y el suero lo tienes que diluir. ¿Cómo es que se diluye? Aumentándole agua, ¿no es cierto? O suero fisiológico, dependiendo de lo que diga la muestra. Pues, ¿qué significa 1/320? Que tienes una parte de suero y 329 partes de agua. ¿Eso qué significa? Ya, vamos a poner en vasos. Tengo un vasito de suero y un
bidón de agua o no. Eso significa, ¿por qué hacemos esto? Para demostrar cuántos anticuerpos hay. Si hay poquitos anticuerpos, el título va a ser pequeño, por ejemplo 1 en 2 o 1 en 60. Pero si hay un montón de anticuerpos, me va a salir 1 en 320 o 1 en 640. ¿Por qué hacemos esto de los títulos? Queremos saber qué tan mal está la situación. Cuando un paciente está muy mal, ¿tendrá pocos anticuerpos? Muchos anticuerpos. Muy bien. Entre más anticuerpos, entre más alto el título, peor está mi paciente. Sí. ¿Listo? Entonces, es muy importante entender esto de las pruebas de suero, que está basado todo en inmunología y biología molecular, para que puedas dar un diagnóstico. Doctor, o sea, si me sale 1 en 80, ¿no vale? No, no vale. ¿Listo? Entonces sí tendría que recurrir a una prueba más especializada, pero no utilizamos. Entonces, ¿cuál es nuestro tratamiento de elección aquí? Cloranfenicol. Entonces, esta es la tetraciclina, ¿no es cierto? Y esta es la doxiciclina, que es la familia de las tetraciclinas. Pero a nosotros nos encanta aquí este caso el cloranfenicol porque va muy bien. Problema del cloranfenicol, ¿quién me dice cuál es el efecto adverso? Anemia plástica. Muy bien, sí, María José. ¿Sí? ¿Qué cosa es la anemia plástica? Cuando tu médula ósea se ha afectado y no produces ni glóbulos rojos, ni glóbulos blancos, ni plaquetas. ¿Eso está bien mal o no? Sí, ese es nuevo, ese es el pego del sabor. Esa es una situación grave. ¿Sí, María? No, pero ¿cuál María José eres tú? ¿Listo? Pero para la fiebre Q vamos a utilizar doxiciclina más quinolona y rifampicina. ¿Eso significa que es una enfermedad más feita? Sí. ¿Cómo fue la otra? Le he dicho que terminamos Bartonella. Ya. Bartonella es un problema nacional. Bartonella no es una infección muy frecuente a nivel mundial, pero en nuestro país es endémica. ¿Qué significa eso? Que siempre tenemos infección por Bartonella. De hecho, esta es la que causa la fiebre de la oroya. Todo el mundo sabe que la oroya queda en la Sierra Central, ¿verdad? Si no saben, ya se enteran. Y que su otro nombre es enfermedad de Carrión. ¿Por qué? Porque un estudiante de medicina llamado Daniel Alcides Carrión, ¿sí?, se inyectó la sangre que venía en una de las verrugas. Y así demostró que la fiebre de la oroya y la verruga son lo mismo. ¿Por qué? Porque él se inyectó la sangre de una verruga y ¿qué le dio? Fiebre de la oroya. ¿Entendido? Entonces, ahí este es un modelo inmunológico. ¿Por qué a unos les da fiebre de la oroya y a otros verruga? Por su respuesta inmune. Cuando el sistema inmunológico se comporta de manera mesurada y dice, ¿sabes qué? No vamos a pelear con la bacteria, vamos a vivir en paz, se forman verrugas. Cuando el sistema inmune dice, no, conmigo no puede, yo voy a destruir a la bacteria, se lleva de encuentro toda la sangre y el paciente está en una alta probabilidad de morirse. ¿Sí? ¿De qué depende de que el sistema inmune se despierte de un humor o de otro? Aún no sabemos exactamente. Cuando ustedes averigüen, vienen y nos cuentan, ¿vale? Entonces, la Bartonella bacilliformes va a dar la fiebre de Carrión. Hay otras Bartonelas. La Bartonella Quintana es muy famosa porque produjo la fiebre de las trincheras en lo que corresponde a la Primera Guerra Mundial. Y la Bartonella genselae es la del rasguño de gato. Obviamente es una bacteria que se puede, realmente no es en el rasguño, pero bueno, entonces ella, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué estoy viendo aquí? Yemsa en gota gruesa. He sacado sangre y en vez de esparcirla, la he puesto junta como si fuera una gota. ¿Sí? Y ahí le pongo Yemsa. ¿Y qué es lo que estoy viendo ahí dentro? ADN. Los glóbulos rojos tienen ADN. Entonces, ¿quién es ese ADN? De las bacterias. ¿Listo? La gota gruesa sirve para diagnosticar malaria y Bartonella. ¿Listo? Eso es muy importante. Sí, y ahí estoy viendo ahí a mi bacteria. Muy bien. Entonces, la Bartonella bacilliformes es muy importante porque es un problema de nuestro país. Tenemos aquí casos de Bartonella. Normalmente es cuando llega una persona que ha ido a trabajar a la Sierra Central y ha visto, entonces lo puedes observar, no es muy frecuente. Entonces, son gram negativos y tienen sus flagelos polares. ¿Sí se acuerdan cómo se llamaba eso? Muy bien.
Alexandra, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuántos flagelos tiene? Varios. ¿Sí? Porque si no sería monotrico, polar o apolar. Entonces, para cultivarlo tienes que tener medios especiales y aparte de eso te salen 29 grados centígrados. Entonces, la enfermedad de Carrión es todo, ¿sí? Cuando hablas de infección por Bartonella bacilliformes es enfermedad de Carrión, pero tiene dos cuadros clínicos diferentes. La fiebre de la orolla, donde se destruyen los eritrocitos, ¿no es cierto? Si los eritrocitos se destruyen, ¿qué es lo primero que va a tener mi paciente? Sí, ¿no es cierto? Y toda esa hemoglobina que se ha salido de los eritrocitos, ¿en qué se va a convertir? Muy bien, en bilirrubina. Entonces primero se pone pálido y después se pone ictérico, sí, amarillo. Amarillo pollito, si quieren, ya. Se pone ictérico. Jóvenes, ¿por qué hago hincapié en esto? ¿De qué se va a morir el paciente de ictericia? Se va a morir de la anemia. La anemia es tan grave que de tener 15 al día siguiente puedes tener 5. ¿Y al día siguiente cuánto tendrías? No, pues ya no la cuentas. ¿Listo? ¿Han entendido? ¿Desde qué se muere mi paciente en la fiebre de la orolla? De la anemia. ¿Sí? ¿Ha quedado claro? Sí, porque yo sé que se ve llamativo que se ponga amarillo, pero hay pacientes que no van a llegar a ponerse amarillos, porque la anemia es tan fuerte que antes de que se le ponga amarillo, ya no tienes paciente. ¿Entendiendo después? Eso quiero que entiendan. ¿Sí? Muy bien. Y luego la verruga peruana es porque queda atrapado en el endotelio, porque es mochuelo, es por picadura. ¿Ya les dije que es por picadura? ¿Sí? ¿Les dije? No me acuerdo. Es por picadura. ¿Sí? Y hay que conocer al vector, porque la leucemia verrucarum es oriunda, ¿cómo se dice? Leucemia. Local. O sea, hay muchas leucemias en Perú. ¿Sí? Entonces, por eso, tienes la bacteria, tienes el vector y todo pacientito desavisado que se deje picar está en riesgo. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿dónde van a estar las bartonelas? En el paciente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Controlar al vector. El vector, si eliminamos a los mosquitos, ¿se van a seguir contagiando los pacientitos? Ya no, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se llama el vector? Leucemia verrucarum. Eso hay que saber, doctora, sí. Porque si yo les digo que la mosca transmite Bartonella, ¿cierto? Sí. No. Tiene que ser la Leucemia verrucarum, no la mosca común. La mosca se llama musca doméstica. Mosca Todavía no de saben, ¿no? Eso van a ser en parásito. Sí, también tenemos que saber de insectos. ¿Ya? Una más para la lista. Entonces hemos dicho que la anemia hemolítica con fiebre. La fiebre es bastante alta y el paciente va a sentir un dolor muy intenso. ¿Sí? Por eso dice de que se siente dolor hasta en los huesos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, y la verruga, ¿por qué se considera benigna? Porque las verrugas son feitas, no se curan y no se sacan con nada, pero no matan al paciente. ¿Sí? Entre la opción de morirte en unos días y quedar con marquitas, consideramos benigno sobrevivir. Viste, las verrugas son horribles, sí, son bastante feas, son deformantes y son de por vida, pero el paciente está vivo. Por eso decimos benigna en comparación a morirte en unos días. ¿Sí entienden? Sí, no estamos diciendo que esto sea bueno. Sí, porque ustedes me dicen, benigno es bueno. A ver, vamos a probar si a ustedes tener verrugas les va a parecer bueno. ¿Me entienden? Estamos tratando de decir que no se va a morir. ¿Sí? A eso no. Por eso, vendría a ser un eufemismo. ¿Sí? Una forma de decir, no se va usted a morir, pero ya. Las verrugas van a tener proliferación del endotelio vascular, o sea, de los vasos sanguíneos donde se va a seguir reproduciendo la bacteria, pero se mantienen esas verrugas, ¿sí? Estos van a durar bastante tiempo y algunas veces las lesiones van a quedar de por vida, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? La versión de la verruga. Son elevadas, son más gruesas, son rojizas y pueden aparecer en cualquier lado. Y a este paciente le ha dado fiebre de orolla. Verruga. ¿Listo? Porque son
reacciones inmunológicas diferentes. Inclusive puede atacar a los niños, y están viendo ahí cómo son bastante grandes. Estas verrugas más grandes pueden ulcerarse, pueden infectarse. Por eso les digo, o sea, ustedes dirían que esto es benigno, pero se dice que es benigno en comparación a morirte en una semana. Ese fue el tiempo en que se murió campeón. Unos 27 días. Lo que pasa es de que tenemos que ver desde dónde aparecen los síntomas, ¿sí? Porque desde que el mosquito te pica, pasa más tiempo, ¿no es cierto? Doctor, una consulta, ¿de la fiebre de lodo ya puede pasar la verruga o son distintos? Normalmente te da una versión o te da otra. Sí es verdad que la fiebre de Loroya puede tener verrugas, pero normalmente la catalogamos como fiebre de Loroya por la hemólisis, ¿no es cierto? ¿Quién está en riesgo de vida? El que tiene fiebre de Loroya. Este bebito que no tiene anemia y está solamente con sus verrugas, no está en riesgo de vida. Ahí está la diferencia, ¿listo? Muy bien, entonces podemos hacer cultivo en agar sangre, lo más importante que hemos dicho, gota gruesa con coloración de Jensen. Y serológico, ¿qué significa? Ustedes tendrán anticuerpos contra Bartonella bacilliformes. No. No, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo. Muy bien. Entonces, para el tratamiento no vamos a dar lo mismo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí en la fiebre de Loroya, ¿cuál es nuestra estrella? El cloramfeni. Podemos dar también los otros. Y tenemos que mantener al paciente con una hemoglobina que le permita. ¿Sí? Entonces, esto es lo que generalmente mata al paciente. Si no tienes cómo transfundirle sangre. Esta fiebre de Loroya se producía, cuando se inició, era en la construcción del ferrocarril del centro. Si alguien ha pasado por el ferrocarril del centro, está en el medio de la nada. ¿Sí? Y cuando lo estaban construyendo, había un hospital, un banco de sangre. ¿No es cierto que no había forma? Entonces, ahí está el detalle. Mientras tú puedas mantener a tu paciente, vas a poder controlar la infección. Pero este paciente sin tratamiento no lo va a lograr. ¿Listo? Y para la verruga, le podemos dar acitromicina, sobre todo para controlar. También funciona la rifampicina. Pero, ¿cuál es la circunstancia? De que no vamos a hacer desaparecer las verrugas. ¿Listo? No tienen o sea, no es como que un tratamiento 100% de té. Y otra vez me superpasé. Perdón. Ya, Albert, ¿tenemos alguna pregunta? Ya ha quedado claro que comenzamos en estafilos y terminamos en parto netes, ¿cierto? Muy bien. ¿Alguna preguntita? Las criaturitas que han llegado tarde, hagan el favor de ser.